tardes a todos. Una alegría empezar una edición más del seminario Derechos Sociales y Políticas Públicas del Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas. Hoy el evento que tenemos hoy previsto es un tema que en el equipo es un equipo interdisciplinario y es un tema que hace mucho tiempo que estamos trabajando y nos interesa particularmente discutir, que tiene que ver con las claves interpretativas actuales de la formación para el trabajo en el marco del análisis de los territorios, géneros y diversidad. Y para ello contamos con unas panelistas de lujo, pero la moderación de este evento va a estar a cargo de una de las investigadoras del equipo, María Eugenia Míguez, así que le paso la palabra a María Eugenia, agradeciendo a nuestras panelistas y a todos quienes nos acompañan y la asistencia del Instituto Gioja. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Laura, por las palabras de bienvenida, y vuelvo a decirlo de gracias a Laura y a Claudia del Gioja por estar siempre dispuestas a darnos el soporte necesario para hacer este tipo de actividades. En el seminario de hoy tenemos 3 expositoras. Voy a presentar a la primera de ellas, que es Claudia Jacinto. Ella es investigadora principal de CONICET, es coordinadora del programa de estudios sobre juventud, educación y trabajo, con sede en el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social, en el IDES. Es docente de posgrado de las universidades de Buenos Aires, General Sarmiento y San Andrés. Sus temas de especialización rondan sobre educación secundaria y formación para el trabajo, políticas de formación profesional y empleo, juventud, educación y trabajo. Es autora de varias publicaciones sobre estos temas. Así que queríamos escucharte, Claudia, tu aporte a este seminario. Una vez que finalices, presentaré a Esther y luego a Carolina, y después de sus exposiciones tomaremos comentarios, preguntas y abriremos al debate. Así que te escuchamos muy atentamente, Claudia, y muchas gracias por estar hoy participando del seminario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, a Laura, a Maru, bueno, al equipo por la invitación. Siempre es un reto, sobre todo cuando un panel se llama claves o nuevas claves interpretativas, entonces una tiene que pensar un poco. Bueno, entonces lo que decidí es armar una presentación vinculando ciudadanía, trabajo, educación, y lo que considero algunos de los muchos nuevos temas de agenda para la formación para el trabajo. Tengo que confesar que tengo, con respecto a esto, más preguntas que respuestas, así que yo voy a comentarles los temas que me parece que han aparecido como desafiantes en los últimos tiempos, en particular dentro de las temáticas que planteaba el panel, en vinculación con las cuestiones de género. Voy a pedir, Maru, que me avisen por el chat eventualmente, y si no, haciendo muchos saludos, si me paso de tiempo. Estructuré la presentación en 4 puntos. 4 puntos que por un lado se vinculan a investigaciones prepandemia, y por otro lado vinculan algunos de los resultados de esas investigaciones con lo que creo que forma parte de una agenda urgente, por decirlo de alguna manera. Los puntos son los siguientes: agenda pública de género y formación para el trabajo, y ahí voy a hablar entonces de ciertos cambios que observamos en esta investigación prepandemia. Un segundo punto que interpela la formación para el trabajo desde el punto de vista de lo que considero son las relaciones entre la agenda de género y el capitalismo de vigilancia. Un tercer punto que tiene que ver con las transformaciones en el mundo del trabajo en la pandemia,
y que lo he denominado entre la nueva esencialidad y la productividad. Y un cuarto punto, si es que llego, que es sobre específicamente la formación para el trabajo en lo que podría llamarse un nuevo, más nuevo, encuadre dentro del paradigma de la protección social. Entonces, bueno, empiezo con el primer punto. ¿Qué vimos? Voy a hablar en particular de algunos puntos así salientes de los resultados de una investigación sobre educación técnico-profesional, o sea, educación secundaria técnica y formación profesional, en que participamos con varias universidades. Nosotras hicimos un estudio acá en la ciudad de Buenos Aires, donde nos preguntábamos entonces sobre los temas de géneros vinculados a ese tipo de formación. Podría decirles que lo que nosotras observamos son hallazgos que no se separaban mucho de lo que se había dicho antes, de lo que podría presuponerse, y que por suerte, porque eso a mí en general digo me resulta poco desafiante en las investigaciones, el confirmar hallazgos que casi son de sentido común y que en todo caso estudiaron otras investigaciones antes, por suerte encontramos algunos signos de cambios. Como sabemos, las prácticas patriarcales que asignan a las mujeres cierto tipo de habilidades, saberes y competencias vinculados a los cuidados, a lo emocional, y a los varones la fuerza y la inteligencia lógica, se han mostrado con fuego, digamos, en la formación técnico-profesional, ya que lo que se ve es primero una baja presencia de mujeres y en segundo lugar una elección de orientaciones y de formaciones muy orientada muy alineada, diría, a estos estereotipos. ¿Qué es lo que vimos en esta investigación de los años 17, 18? Vimos, por supuesto, la persistencia de estos mismos estereotipos, pero también prácticas de resistencia de las mujeres. ¿En qué observamos estas prácticas de resistencia? O sea, con esto quiero decir sobre todo que, primero, las visiones críticas y las resistencias las observamos en las mujeres, ¿no? Y no en los hombres. Pero cuando empezamos a tratar de encontrar claves interpretativas de estas resistencias, lo que venía era tal vez en parte la agenda educativa, en particular en el caso de la educación técnica secundaria, la agenda de la ESI, pero sobre todo lo que llamábamos la agenda pública de género. Las resistencias estaban vinculadas en particular al tema de la violencia de género, y estaban mediatizadas por lo que pasaba en las calles, por el MeToo, por el Ni Una Menos, que se transformaba en un tema de discusión dentro de las aulas y de los talleres. Por supuesto, no era solamente una cuestión de la agenda en las calles, era también una cuestión de redes, y voy a retomar este punto cuando entre en la segunda cuestión. Lo tal vez interesante, paradójico, y no sé, ustedes que son especialistas me dirán, es que estas visiones críticas estaban especialmente vinculadas a los temas de violencia de género y que no observamos cuestionamientos con respecto a la distribución sexual del trabajo, no se planteaban cambios
en las estrategias, digamos, de selección de personal de las empresas, más bien resignación. Las chicas, por ejemplo, que estudiaban informática, decían que ellas no iban a poder trabajar en el sector informático, porque preferían a los varones, pero que sabían que saber informática, en particular programación, les servía para ganarle a otras chicas en los procesos de selección en los servicios. Al mismo tiempo, no había planteamientos de cambios en la organización social del cuidado. Es más, nos encontramos con centros de formación profesional donde se hablaba del tema de género y se consideraba que era, digamos, una práctica que trataba de abordar la problemática de género, el destinar cursos a amas de casas para que aprendieran nociones básicas de electricidad, plomería, etc. El problema venía en cuando le preguntamos ¿para qué? Y para qué era para ayudar a sus maridos en el hogar. O sea, para que las mujeres asumieran tareas habitualmente vinculadas al estereotipo del varón en el hogar. Con esto y con esta breve descripción de resultados de investigación, lo que quiero llamar la atención es sobre estas aparentes contradicciones entre una cierta conciencia de la cuestión de género y las desigualdades de género, al mismo tiempo que se escindían diferentes facetas de la cuestión de las desigualdades, y que si bien algunas se manifestaban con fuerza y con fuerte, digamos, implicancia emocional, vincular y transformaciones, incluso en las prácticas personales y en los hogares, otras no aparecían. Las instituciones podemos decir que conocían el discurso políticamente correcto y que trataban de hacer iniciativas en ese sentido, y por supuesto encontramos desde instituciones que eran una avanzada en el abordaje de estos temas, hasta instituciones que ni siquiera se lo planteaban, pasando por algunos intermedios. Bueno, dicho esto, paso al segundo punto, el que se refiere, retomando la cuestión de la agenda pública de género, pero más bien para vincularlo sobre un tema que me ha estado interesando en los últimos tiempos. Ustedes van a ver que no es algo muy original en el sentido de que está muy presente en la pandemia, pero que es lo que unas autoras españolas han dado en llamar el feminismo en la era del algoritmo. Creo que forma parte de una agenda que tenemos que empezar a incluir en los temas de formación para el trabajo, y en particular desde una perspectiva de género. Bueno, ustedes probablemente saben que Shoshana Zuboff, una investigadora norteamericana, tuvo la gran idea de poner una etiqueta conceptual muy potente a su libro sobre la era del capitalismo de vigilancia. Allí lo que ella hace es, ponernos frente al poder de las plataformas, ponernos frente al poder de los Google, de los Facebook, etcétera, etcétera, no solo como una forma privilegiada de comunicación, no solo como unas plataformas que nos brindan una serie de servicios articulados y que en muchos sentidos nos facilitan la vida, sino como un espacio que todos compartimos, donde dejamos huellas explícitas y huellas implícitas permanentemente de todo lo que hacemos, de los sitios que visitamos, de los movimientos, de nuestras elecciones sobre sexo, salud, compras, empleo, etc. Y donde se hace lo que se llama web tracking, o sea, esencialmente se comparte con terceros nuestros datos. Como ustedes saben, son temas de
de debate en los países más desarrollados y de nuevas legislaciones. Las plataformas son espacios que generan adicción, que generan lo que se llama gamificación, o sea, que nos enganchan a través del juego, y que en todo caso no son más que el inicio, la punta de lanza de algo que probablemente, según lo que dicen los expertos, no tardará de expandirse a todas las actividades humanas, y esto es lo más importante para el argumento que quiero traer, hasta tal punto han transformado la relación entre lo público y lo privado, que lo privado se ha transformado en público, que no solo no podemos controlar, sino que nos controla. Bueno, aquí entonces traigo algunos de los argumentos que también rodea el feminismo, ¿no? Esta idea de que lo personal es político y que entonces al mismo tiempo lo que pasa en el espacio privado es público y se construye públicamente desde las relaciones sociales asimétricas. Y entonces lo que podemos ver si vinculamos esta idea de transformar lo privado en público que atraviesa las plataformas y las redes, claramente hay una primera faceta que desde el punto de vista de género es positiva, ¿no? Los activismos de géneros, estas agendas de género que, como les decía, trascienden todas las instituciones, aún instituciones tan duras desde el punto de vista de la reproducción como son las instituciones de formación profesional, pero no debemos perder de vista que esta situación no significa que se haya trastocado el dispositivo de la reproducción de género, y como he visto que alguna vez decía Laura, esta mayor visibilización de temas de género tampoco significa una reproducción. ¿En qué marco me interesa especialmente resaltar esto en relación a la formación para el trabajo? Y bueno, si hay un consenso recurrente hoy respecto a la formación para el trabajo, es que algo que se vincula con que un mandato de la formación para el trabajo es hoy la alfabetización digital, y no solo la alfabetización, sino la utilización de todo este conjunto de herramientas que por un lado empodera, por otro lado es transversal, potencia el autoaprendizaje y la participación, pero quiero remarcar que desde el punto de vista de los usuarios, de los trabajadores, de las trabajadoras, se trata de un capitalismo de vigilancia donde que no podemos tomar de una manera ingenua. Entonces, develar estos mecanismos que están detrás me parece imprescindible en lo que se llama la alfabetización digital. Y en ese sentido creo que no podemos dejar de lado entonces este marco. Paso al tercer punto, que tiene que ver con la pandemia y transformaciones en el trabajo. Bueno, evidentemente no puedo pasar por todas las transformaciones en el trabajo, el aumento de la precarización, el desempleo, etcétera, etcétera. Quiero marcar 2 o 3 puntos. El primero tiene que ver, por supuesto, con la cuestión del trabajo a distancia, un mundo altamente segmentado, donde estamos los privilegiados y las privilegiadas, que altamente calificados, bien remunerados, etcétera, etcétera, junto con los autónomos, los trabajadores autónomos, esporádicos y precarios, que utilizan estas herramientas de trabajo a distancia. El teletrabajo se ha acelerado y, como sabemos, ha puesto en jaque no solamente los derechos de los trabajadores, sino también la organización social del cuidado,
Y esto, bueno, obviamente, nuevamente, impacta en los hogares e impacta en las mujeres. No solo, como sabemos, en las mujeres en contextos de pobreza, en hogares precarios, sino en todas nosotras las mujeres. Esta es entonces una de los primeros impactos muy evidentes sobre el mercado de trabajo. Otra cuestión que tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con algo que la investigadora de la Universidad de Sussex, María Savona, lo denomina la paradoja de los servicios esenciales. También me parece una etiqueta, me encantan las etiquetas, me parece una etiqueta muy feliz. Ella, que es una investigadora del sector servicios, dice que los servicios al por mayor y al menor, incluidos los servicios de transporte, auxiliares, cuidado personal, servicios sociales, trabajo comunitario, trabajo cooperativo, atención médica, etcétera, servicios que han sido considerados esenciales y que por su propia naturaleza no pueden desarrollarse a distancia. Pero la paradoja que señala esta investigadora es que se trata de todos empleos de servicios. ¿Qué quiere decir en términos del mundo del trabajo? Quiere decir con alta presencia de mujeres y con salarios generalmente más bajos. Está trastocándose, o por lo menos poniéndose en jaque, el concepto entonces de productividad. Porque ¿qué es lo importante en esta era del capitalismo de pandemia? ¿Lo productivo o lo esencial? El concepto de esencialidad vinculado a este tipo de empleos despreciados, más allá de que se les reconocía su utilidad social, nos está también trastocando entonces lo que era una diversión, si queremos, internacional del trabajo. Pero al mismo tiempo, toda la economía no monetaria, la economía del cuidado en los hogares, estuvo sosteniendo toda la otra economía. Entonces, aquí tenemos otro conjunto de preguntas para la formación para el trabajo. Quiere decir que este conjunto de empleos van a ser valorizados, entre los que pondríamos, por supuesto, también a los docentes, ¿no? ¿Va a cambiar su distribución social? O por lo menos nos va a llevar a una mayor visibilización y por lo tanto mayor posibilidad de denuncia de estas injusticias sociales. ¿Cómo podemos contribuir desde la formación para el trabajo y desde la agenda de género en vinculación con la formación para el trabajo para visibilizar estas nuevas cuestiones? Bueno, termino con el cuarto punto. Creo que me dijiste que faltaban 5, pero no sé hace cuánto. Sí, no sé sí, hace como 10 minutos. Ah, perdón, bueno. Entonces no, para nada. Cerrá, Claudia, por favor. Bueno, voy cerrando. Bueno, sí, cierro. No te das problema. No voy cerrando. No te das problema. El cuarto punto, te escucho. El cuarto punto es, bueno, lo voy a sintetizar, pero después si quieren lo podemos discutir un poco más, pero tiene que ver con, entonces, la formación para el trabajo, vinculada a la protección social y los derechos, en este momento, cuando ya la cuestión, diría que no es que no pasa, sino que no pasa más por la precarización producto de la crisis del modelo fordista. Pasa por la precarización y la profundización de precariedades producto de este nuevo escenario del capitalismo y de la pandemia. Entonces creo que quienes trabajamos en estos temas y en estas vinculaciones y asistimos en la Argentina a la aparición de múltiples programas sociales, de empleo, de educación, que incluyen la formación para el trabajo, tenemos que empezar a
preguntar o a contestarnos, por lo menos provisoriamente, estas preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Claudia. Bueno, ahora voy a presentar a Esther Levy. Es doctora en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja. Perdón, justo ahora me sonó el teléfono, pero creo que ya termino. Yo no fui. No, esta vez soy yo. Perdonen un segundo, porque ahora... Listo, ya estoy. Es especialista en gestión y planificación en políticas sociales y magíster en políticas sociales, docente de grado y posgrado en la UBA y en distintas universidades. Ha publicado artículos sobre pedagogía, educación de adultos y adultas, trabajo y políticas sociales, y es consultora de organismos estatales de gestión educativa. Así que Esther, bueno, forma parte del equipo, como dije recién, de Derechos Sociales y Políticas Públicas. Te damos la bienvenida y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Maru, muchas gracias, equipo, muchas gracias a Laura y a todo el equipo que me permite poder hablar de algunas cuestiones que se complementan o que tienen un recorrido, no sé si paralelo, pero sí que es muy interesante pensar en contrapunto, o por lo menos pensar no tanto en contrapunto, sino en vínculo con lo que planteaba Claudia respecto de los trabajadores, el trabajo y estos escenarios. Yo en realidad lo que preparé es un poco algo de lo que vengo haciendo hace muchos años, y lo sigo haciendo ya porque me gusta, más allá de las investigaciones concretas en las que estoy trabajando. En este momento estoy trabajando en Santa Cruz, que es donde también soy docente de la UMPA, trabajando con el tema de formación de trabajadores en YPF, ¿no? El viejo YPF y qué sucedió después de la privatización, y en Filosofía y Letras también, donde trabajo desde la educación de jóvenes y adultos y el vínculo con el mundo del trabajo. Voy a hacer un recorrido de lo que llaman algunos historiadores de la educación, de la historia reciente de la Argentina respecto de este vínculo, dejando muy en claro que el corte que hago es a partir de la década del 90, porque quiero pensar en términos de política social, de programas específicamente vinculados, que vinculan la educación y el trabajo a partir de ese momento. No porque antes no se hayan pensado políticas estatales en relación a esto, sino para hacer un corte y poder abordar algo que a mí me preocupa, que es cómo aparece la educación, o el componente educativo, o el dispositivo de formación general. Cuando hablo de formación general hablo de educación primaria y secundaria, que son los niveles obligatorios a partir del 2006 con la Ley de Educación Nacional. Cómo aparecen las políticas sociales destinadas a los trabajadores con dificultad de inserción en el mundo del trabajo, es decir, a los trabajadores informales, desocupados. Me interesa hacer este recorrido para poder pensar. Yo tengo más preguntas que respuestas, sobre todo al final, un poco coincidiendo con lo que planteaba Claudia, ¿no? ¿Cómo es este escenario? ¿Cómo pensar el trabajo? ¿Cómo pensar la formación para el trabajo en determinados sectores de la población? Yo estoy hablando de jóvenes y adultos sin escolaridad obligatoria completa. ¿Cómo pensar ya no solamente las políticas sociales, que a mí me parece que hace tiempo no estaríamos innovando demasiado en este vínculo en el campo de los programas, sino qué nos deja la pandemia? Yo quería agradecer que en el título no decía ni pandemia ni virtualidad, porque hace un año que participamos de espacios donde se habla de pandemia y virtualidad, nos tiene muy tomado ese tema, sobre todo los que hacemos docencia, y la verdad es que aunque no figure en un título, siempre nos está atravesando, porque casualmente somos personas que vivimos en esto, pero además
para pensar en términos de desafío, no en términos de coyuntura. Me parece que hay una cosa importante para poder pensar políticas a más largo plazo, tomando en cuenta este escenario que nos atraviesa. Dicho esto, a mí me interesa, como decía antes, trabajar y centrar el análisis en los sujetos que son sujetos ya sea de las políticas laborales, porque son sujetos de la PEA, como también los sujetos de la educación de jóvenes y adultos. 16 años y más que no terminaron la educación formal y que tienen efectivas dificultades para ingresar al mercado laboral. Ya sea por el escenario de retracción de ofertas de puesto de trabajo en el mercado de empleo, y acá una salvedad, supongo que Caro va a retomar las cuestiones más vinculadas al trabajo reproductivo, o lo que tiene que ver con no todo aquello que es salarizado, ¿no? Otras formas de organización del trabajo también, sino quería pensar en estos sujetos que además son población o matrícula efectiva o potencial de la educación de jóvenes y adultos, o sea, son sujetos de las políticas de empleo y de las políticas educativas. Estos sujetos que no siempre han sido considerados por ambas áreas de la política social en forma articulada. Y esto, bueno, me remonta a los principios de cuando empecé a trabajar con Laura y a Laura a dirigirme en la maestría, ¿no? Cuando empecé a pensar el tema educación y trabajo desde la EDJA, la educación de jóvenes y adultos, en lo que fue la década del 90, el escenario de la década del 90, por eso hago ese corte, ¿no? Cuando empieza a estar vigente la Ley Nacional de Empleo, donde aparecen las políticas activas de empleo, y dentro de estas políticas activas de empleo, aquellas políticas que planteaban la necesidad de programas para estos sectores de la población con dificultad de ingreso al mercado laboral, digamos que su problema era la carencia de capital humano, ¿no? Entonces, estas políticas que nacen al calor, digamos, de la Ley Nacional de Empleo, año 91 en adelante, encontramos en ese momento con Laura, y fue lo que trabajé yo en mi tesis de maestría, que ya me sofocó ese tema, porque ya me cuesta traerlo, pero lo traje nada más que para hacer este recorrido, que es el famoso proyecto joven, que era el proyecto del banco. Ah, perdón, ¿se me cortó? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, seguí, por favor, Esther. Ah, perdón, porque se me apareció algo en la... Sí, no te preocupes, ya lo sacamos. Ah, bueno. Ah, ¿es de ahí? Ah, perfecto. Adelante. Sí, pensé que iba a hablar de los analfabetos digitales al final de la charla, pero puedo ponerlo ahora, tengo todas las limitaciones. Decía, el Proyecto Joven, que fue este proyecto, el programa enlatado, que en la Argentina se llamó Proyecto Joven, Chile Joven, Perú Joven, Pro Joven en Uruguay, etcétera, etcétera, menos en Colombia y en Brasil, que estaba el SENA y el SENAI, que son otros temas que no voy a mencionar, que estaba destinado a jóvenes de sectores vulnerables, que no trabajaran ni estudiaran, etcétera, etcétera, pero que tenían un requisito, este programa, que era un filtro para inscribirse, que era que no tuvieran, que el máximo nivel alcanzado era la secundaria incompleta. Es ahí donde me parecía que era un programa para pensar este vínculo de educación y trabajo y a ver qué traía respecto de la educación formal, en términos de educación de adultos, hasta ese momento siendo solo la primaria obligatoria. Bueno, este programa, digamos, que podemos pensar como, bueno, no lo voy a explicar porque hay ríos de tinta escritos y como decía, me hace recordar ya hablé mucho de esto, pero bueno, todos sabemos que el Proyecto Joven fue un programa que se convirtió en política en sí mismo en los 90 y que lo que a mí me llamaba la atención era que, si bien se planteaba que el requisito prácticamente excluyente para inscribirse era un programa autofocalizado, etcétera, etcétera, pero para inscribirse aparecía la secundaria incompleta y sin embargo el componente de formación no vinculaba, no se relacionaba con la educación de adultos, sino con una capacitación de 3 meses, con una pasantía de otros 3 meses, muy semicalificados los perfiles, etc. Es decir, fue un programa que incluye la idea fuertemente de la falta de empleabilidad, tema que ahora quería recuperar, la falta de empleabilidad por falta de capital humano, y dándole a los destinatarios o beneficiarios, como llamaba el programa en ese momento, como planteaba la política en ese momento, daba apenas una formación
que no alcanzaba no solo a mejorar las condiciones de empleabilidad, sino que además sabemos todos que las credenciales educativas, la primaria y la secundaria, sobre todo la secundaria, son filtros para el ingreso al mercado laboral. O sea, no generaba puentes entre carteras y era un programa que, si bien, como decíamos, es enlatado, etcétera, etcétera, estos programas del Banco Mundial de los 90, no se planteó en términos de contexto, ¿no? De hecho, en Chile, cuando se hizo Chile Joven, la CEPAL hizo una evaluación marcando estas cosas y unas cuantas más, y sin embargo en la Argentina y en otros países se implementó de la misma manera. Más allá de la crítica del proyecto Joven, ¿no? Que eso ya lo hemos abordado, me parece que es interesante que a partir de ese momento, y en el marco de las políticas activas de empleo, por lo menos hasta 2010, que estaban radicados, estos programas estaban radicados fuertemente, con un fuerte protagonismo en el Ministerio de Trabajo, aparecen varias cuestiones. Una es la reaparición de la teoría del capital humano planteada en términos de empleabilidad, ¿no? No me voy a poner a discutir si acuerdo o no acuerdo con la teoría del capital humano, puedo plantear que no me parece una cosa demasiado interesante en este sentido, pero sí me parece que es importante entender que reaparece esto que hizo agua a partir de la caída del pleno empleo en un escenario totalmente distinto respecto de lo laboral, generando una idea de que uno va a ser más empleable si se forma, pero al no haber puestos de trabajo, puestos de empleo, estoy hablando de empleabilidad, Ministerio de Trabajo, al no haber, lo que genera es sujetos formados para un escenario que no puede absorber esta mano de obra. Y no era el caso de los jóvenes del proyecto Joven, los jóvenes formados. A mí me parece que acá hay algo interesante para poder hacer este recorrido y un poquito ir acercándonos ya a este siglo, es pensar que este debate entre el vínculo de educación y trabajo es un debate de larga data y que generalmente ubica, ya sea en las políticas o desde los discursos hegemónicos, más allá de las políticas concretas, a la educación como un apéndice del sector productivo, que tiene que estar pendiente de lo que el sector productivo va a demandar y a partir de ahí formar, ¿no? Y yo relativizo eso y creo que en realidad la educación, además de formar para el trabajo, tiene otros tantos objetivos. Y en el caso de la formación para el trabajo, tendríamos que ponernos a pensar qué entendemos por trabajo y qué entendemos por trabajador. Me parece que ese es un inicio importante para pensar políticas sociales que involucren estos dos espacios, educación y trabajo. Por otro lado, me parece interesante que todos los debates que nos venimos dando, los que nos dedicamos a este campo, vivimos pensando en cómo articular un campo y otro, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Ya sea pensando la educación como apéndice, como variable dependiente, independiente, digo, más allá de eso, y a mí me parece que, antes de seguir, quería mencionar algo que como pedagoga me parece muy importante, y es que la educación y el trabajo en la época medieval se daban en un mismo ámbito, ¿no? Los aprendices aprendían en el lugar de trabajo los saberes que necesitaban para trabajar. La aparición de la escuela de la modernidad, la escuela que conocemos hoy, es la que divide estos dos ámbitos, y en la escuela aparecen los saberes sociales que son necesarios para convertirte en un buen trabajador o en un buen ciudadano, y todos los saberes del trabajo quedan afuera. A partir de ese momento, todos los debates de cómo articular el mundo de la educación y el mundo del trabajo cobran sentido, pero en distintos contextos. Pero me parece que es importante tomar en cuenta esto porque en algún momento se escindió el saber hacer y el hacer. Y lo traigo porque me parece que una de las grandes ausencias que hay a lo largo de la historia reciente de las políticas sociales en Argentina, a partir de los 90, es algo que no se planteó desde el seno mismo de la educación. Y es, queremos que todos terminen la escuela primaria, la secundaria, sirve para el mundo del trabajo, pero nunca pensamos en los saberes del trabajo para incluir en estos dispositivos de educación formal que forman parte de las políticas sociales. Y ahora voy un poco a eso. Una de las cosas que me parecía muy, muy graves del proyecto Joven era que, si bien hablaba de formación y de sujetos, tanto de la educación, del Ministerio de Educación o
sujetos de la educación de adultos, en este caso, no tendía vínculos ni puentes entre dos áreas de la política social de las cuales se trataba. Esto cambia, y a mí me parece que es interesante, cambia a partir de la crisis 2001, a partir del el estallido del 2001 y las políticas que comienzan a partir del 2002. Siempre las radicadas en el Ministerio de Trabajo. Desde el Ministerio de Educación, ya sea por la vigencia de la Ley Federal de Educación, que tenía a la educación de jóvenes y adultos en el artículo 30 como regímenes especiales y no tenía ninguna jerarquización, que esto cambia en 2006 con la Ley de Educación Nacional y se transforma en modalidad. A mí me parece que con el programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que ya lo conocemos bastante, que es el que se crea en el 2002, en el marco del Ministerio de Trabajo, que Pilar trabajó mucho ese tema. Bueno, hemos trabajado desde distintos lugares, todos los de este equipo en algún momento, era el tema, el Jefes y Jefas. Ahí sí aparece el componente de contraprestación, estamos hablando de los programas de transferencia condicionada de ingresos, aparece la educación formal, e incluso algunas líneas de formación profesional, como condicionalidad. Es decir, se sigue pensando y se sigue planteando que el problema es de capital humano en un escenario, de falta de capital humano en un escenario donde efectivamente no había empleo, o había muy poco, ni que hablar de la formalidad o la informalidad, y se sigue pensando la necesidad de dotar de capital humano, y entra en este plan Jefes y Jefas de Hogar, sí entra este componente de educación, pero ya en un vínculo interministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Ya el Ministerio de Educación tenía algo para decir. ¿Aportaba poco? Sí, porque la educación de jóvenes y adultos estaba abandonada. También aportaba poco porque no era un programa de esa cartera, no había presupuesto, fue el Ministerio de Trabajo el que solventó el componente de contraprestación educativa. Pero digo, de 2001 en adelante, por un lado hay continuidades, se sigue hablando de empleabilidad, se plantea la contraprestación, y esto es un tema para otro debate, la contraprestación con un derecho, que es el derecho a la educación, y ahí aparece el tema de las políticas de Estado, y la educación como una política de Estado, que no quiero ahora meterme en eso. Se sigue pensando la educación como un apéndice del sistema productivo o el sistema laboral, pero hay rupturas, y una de ellas es este vínculo interministerial, que además incluye a otros actores que antes no estaban incluidos en la gestión y la implementación de los programas sociales, que son las organizaciones sociales y políticas. Aparecen otros actores para abordar un tema tan complicado en un escenario tan complicado como fue el post-2001. A mí no me parece menor el tema del lugar de las organizaciones sociales en la implementación de los programas en el territorio. Y estoy hablando de otras poblaciones, no las que estaba mencionando por ahí Claudia antes, sino que estoy hablando de las poblaciones más golpeadas en términos de desocupación. Bueno, no voy a estar hablando de los programas, pero sí me parece que es interesante ver esta línea a partir del año 2002, cómo en el Ministerio de Trabajo se empiezan a generar estos programas. Estoy hablando de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Seguro de Capacitación y Empleo, ¿no? Este tipo de programas que entraban todos en un gran programa que se llamaba Formación para el Trabajo, pero era un programa grande, que era como paraguas, que formación en realidad era para el empleo. Y acá me parece que no es menor cuando hablamos de saberes, no es lo mismo. El empleo no es sinónimo empleo y trabajo. Y hay distintas cuestiones en ese escenario que hay que poder pensar el momento de pensar en la formación para el trabajo. Bueno, esto dura, y es interesante esto, dura hasta el 2010, cuando el Ministerio de Trabajo deja de tener la fuerte presencia respecto de la formación, y hay un giro hacia el Ministerio de Desarrollo Social, donde el Ministerio de Desarrollo Social deja la cuestión más asistencial, más emergencia, y empieza a tener un rol en lo que hace al trabajo y la desocupación a partir del programa Argentina Trabaja y después el Ellas Hacen. Lo interesante es que cambia de escenario, también hay más presupuesto para el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen que lo que ya estaba viendo para el Ministerio de Trabajo, pero lo interesante es que
también en estos programas aparece el componente educativo, el componente de educación de jóvenes y adultos en este caso, ya no pensado para la empleabilidad, sino pensado en términos de cooperativismo, digamos, en otra mirada respecto de lo que es el trabajo y la formación respecto del trabajo. Y agrego la formación respecto al trabajo porque hay algo, y acá en esto quiero ser clara y crítica respecto de las políticas del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no innova en relación, y no digo ahora, no digo hace 2 años, digo hace mucho tiempo, no innova en relación a lo que es los saberes del trabajo. No alcanza con un componente de finalización de primaria o secundaria, ya sea a través del plan fines, ya sea a través de otra cuestión, un SENS, no alcanza para pensar este vínculo con el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque no es, la educación de adultos no tiene por qué ser una condensación de los saberes que la gente no aprendió cuando estaba en edad escolar. No sirve de nada. Tiene que empezar a pensar, y esto lo digo desde el sector educación, no estoy diciéndolo desde el sector trabajo, estoy pensando en que este dispositivo tan potente que es la formación de jóvenes y adultos, digo potente porque aparte es restitutivo de derechos, el que está en la educación de jóvenes y adultos es aquel que no pudo ejercer el derecho a la educación cuando estaba en edad escolar. Y eso le genera una serie de problemas, y todos lo sabemos, no lo vamos a explicar acá, respecto del acceso a un puesto de trabajo, ni que hablar en el mercado formal. Y a mí me parece que una de las cosas que no se preocupó, me quedan 3 minutos, ya termino, Maru, que no se preocupó el Ministerio de Educación por diversos problemas, pero que no puso cabeza, es en estos dispositivos que empiezan a aparecer como prestados en otras carteras, desarrollo social, trabajo, donde los saberes del trabajo quedan afuera. Entonces el adulto es aquel que no terminó la escuela primaria o la escuela secundaria y no hizo nada en su vida, entonces no tiene saberes respecto del trabajo, por ejemplo. Hay una carencia muy fuerte respecto de la formación para el trabajo en estos programas que tiene que ver con la acreditación de saberes laborales. No podemos enseñarle geometría a un carpintero. Y como esto hay un montón de ejemplos más. Hay experiencias en la Argentina de acreditación de saberes laborales. Una fue cuando Adriana Puigro fue ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, que trabajó con un sector de la producción, creo que ovina, y se acreditaron saberes laborales. Lo que yo quiero decir es que, si bien el Ministerio de Desarrollo Social, con el programa Argentina Trabaja, el Ellas Hacen, empieza a poner, o sea, como parches, ¿no? A poner espacios curriculares dentro de lo que es la educación de adultos y concretamente en el plan fines, sobre cooperativismo y cuestiones vinculadas al trabajo, eso es una iniciativa de un espacio que no es de educación. O sea, no hay una mirada de vinculación con el mundo del trabajo desde un lugar real, digo, de este dispositivo. Y me llamó la atención, yo fui muy crítica de la condicionalidad o la contraprestación educativa durante mucho tiempo, y de alguna manera lo sigo siendo, pero hay algo que fue muy interesante. En el programa Argentina Trabaja, la contraprestación o el dispositivo de educación no fue obligatorio, fue opcional. Sin embargo, los centros fines de las cooperativas estaban llenos. Había algo en esa condicionalidad no obligatoria, mejor dicho, en ese componente no obligatorio, que le estaba sirviendo a la gente, además de tener credenciales para insertarse en el mercado laboral formal. O sea, no es menor eso. Después, bueno, vino el 2015, vino el programa que tengo negación, me sale Hacemos Futuro, ¿no? Siendo Futuro, ¿no? Bueno, que directamente, y ahí hay un artículo muy bueno de Pilar y Angie, que plantea, plantea solo una línea de formación, no sabemos para qué, porque desmembró todo lo que tenía que ver con el cooperativismo y con los espacios de trabajo, ¿no? Y como ellas dicen, esto de la descolectivización, y me parece que es un texto súper interesante, que creo que lo publicaron en la Universidad de Moreno. Es interesante, pero también ahí aparece el corrimiento, nuevamente, de lo que son las organizaciones sociales, que conocen el territorio y que conocen las necesidades de aquellos que forman parte de estos programas. No voy a hablar de ahora de potenciar trabajo porque sería mentiroso de mi parte, porque no
no lo abordé demasiado. Creo que sigue habiendo un componente de educación que no piensa en los saberes reales vinculados al trabajo. Pero me parece, y ya con esto cierro, quiero retomar algo que planteaba Claudia antes, que me parece que estas dificultades respecto de las barreras que generan la alfabetización digital, ¿no? Esto es un desafío, pensar las políticas sociales de vinculación de educación y trabajo para sectores muy vulnerables. Me parece que esto es un desafío muy importante si vamos a estar hablando de alfabetización, porque lo que viene es eso, no vamos, o sea, en todo sentido quedamos insertos en un híbrido, donde va a haber presencialidad, va a haber virtualidad, ya sea en el sistema educativo y en todos los otros ámbitos. Cuán difícil y cuánto más grande es el desafío de pensar programas que incluyan la formación de trabajadores, tomando en cuenta que estas personas mayoritariamente no solo no tienen esta posibilidad que tenemos nosotros de equipamiento, de internet, etcétera, etcétera, sino que son mayoritariamente analfabetos digitales para poder participar plenamente de estos programas. Yo lo que quiero plantear es que hay un recorrido muy grande, muy interesante, con matices. Yo lo que traté fue de ir muy esquemáticamente, creo que hay muchas continuidades y muchas rupturas, pero me parece que el desafío sigue siendo pensar qué es el trabajo, qué son los trabajadores y qué es formar para el trabajo. Y eso no lo va a definir ni el Ministerio de Trabajo solo, ni el Ministerio de Educación solo. Hay que pensar en estas políticas desde una mirada integral. Es cierto, el que acredita es el Ministerio de Educación, acredita a la primaria o la secundaria. Pero también es cierto que el Ministerio de Educación solo no está pudiendo, por lo que fuera, y hace muchos años, pensar cuáles son los saberes reales que necesita un sujeto trabajador y dejar de despejar de alguna manera lo que es la educación regular. Y cuando digo regular estoy hablando de la primaria y la secundaria, de aquellos que la pueden transitar en tiempo y forma, digamos, los pibes de primaria y de secundaria. Un poco esto quería plantear, me parece que es el desafío para pensar. No me metí en cuestiones de género porque sería irme por las ramas en función de lo que quería plantear, y creo que tanto Claudia como Caro van a poder, aportan en ese sentido. Así que bueno, cumplí con el tiempo y seguramente me quedaron algunas cosas que podemos conversar después. Gracias. Gracias, Esther. Excelente. Buenísimo. Presento ahora a Carolina Brandaris, espero que no suene el teléfono. Es docente, socióloga, secretaria de Géneros de UTE, directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue compiladora de No es Amor, un libro que reúne material diverso para aportar al debate sobre la economía de cuidados. Entonces, te damos la palabra, Carolina. Sobre todo nos ibas a comentar las diplomaturas que estaban lanzando desde el Ministerio de Desarrollo, un poco también en línea con lo que decía recién Esther, y luego hacemos las intervenciones y abrimos al debate. Yo te voy a decir el tiempo, como hice con Esther y con Claudia, en el chat. Bueno, buenísimo, muchas gracias Maru, muchísimas gracias al Instituto Ambrosio Gioja y al Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas, gracias a Laura, que hemos leído mucho, y muchísimas gracias estaba escuchando atentamente las intervenciones de Claudia y de Esther. Lamento no venir con respuestas, sino también nuevamente con más preguntas, como las compañeras que me antecedieron en la palabra, que bueno, que están muy vinculadas con la situación más coyuntural del sistema económico que vivimos, como lo mencionaba Claudia, de cierta crisis del fordismo, o como lo decía Esther, del fin del pleno empleo. Me parece que bueno, que a mí me gusta recoger un poco las conclusiones, las experiencias, el paradigma que se va construyendo también desde los emergentes sociales, desde los sujetos sociales, y un poco, digamos, escuchando lo que dicen las organizaciones que se sienten parte del paradigma de la economía popular. Me parece importante poder ver cómo estas organizaciones que forman parte de los movimientos sociales también coinciden con el movimiento feminista en nuestro país respecto de una reflexión
o de una revisión de la categoría de trabajo, ¿no? De poder pensar el trabajo no únicamente en los términos en los cuales, digamos, nominamos digamos, las relaciones asalariadas con garantía de derechos y protección social bueno, que han conquistado el movimiento obrero históricamente en el mundo, ¿no? Sino justamente todas aquellas actividades de supervivencia que le permiten sobrevivir a cualquier persona de a pie, y que obviamente con la aspiración, como tienen estos sujetos sociales, de por supuesto vivir dignamente, de poder construir un camino que sea de reconocimiento de esos trabajos que llevan adelante, de garantía de derechos y de protección social, ¿no? Porque quién quisiera negarse a eso, ¿no? Más bien, quien no goza de esos derechos es justamente porque no ha tenido la posibilidad de acceder a esos, y eso es resultado también de una tendencia que se observa a nivel mundial de niveles de concentración económica inauditos, como tendencia mundial justamente, bueno, que hacen del trabajo con garantía de derechos prácticamente y lamentablemente un bien escaso, digamos, y lo hemos visto mucho en la pandemia, cuando reconocemos que hay práctica, que si tenemos que hablar del 50-50 hoy en nuestro país, podemos hablar de un 50 que goza de un salario a fin de mes y de otro 50% de la población de nuestro país que no goza de un salario a fin de mes, que consigue el ingreso cotidianamente, y que eso se evidenció en la pandemia cuando, por ejemplo, recorríamos comedores y merenderos y las compañeras que estaban al frente de esos comedores nos decían que, bueno, que la demanda en la asistencia alimentaria se triplicó, se cuadruplicó, y que familias enteras que antes no requerían, no necesitaban ir a un comedor para poder tener garantizada la comida, durante la pandemia sí lo tuvieron que hacer, justamente producto de que las medidas de aislamiento le impidieron acceder al ingreso diario bueno, que solían ganar, ¿no? Bueno, hace unos días hubo un debate un poquito picante respecto de justamente, digamos, si la tarjeta alimentar favorece o no favorece justamente las cuestiones que tienen que ver con la concentración económica. Ese debate, si bien se hizo público y digamos, era voluntad que en todo caso las organizaciones acercaran digamos, una mirada, me parece que es interesante el llamado de atención que hacen las organizaciones respecto de cómo las políticas pueden propender a esa concentración económica o cómo esas políticas pueden intentar contrarrestar esa concentración económica y favorecer los circuitos que implican mayor trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo una política pública que se construye solventadas en las marcas, en las grandes marcas, en los supermercados, que poder orientar, digamos, cierto consumo respecto de las ferias, cómo propender y promover las ferias donde hay productos que se elaboraron en cooperativas y que se solventan sobre el trabajo de argentinos y argentinas y que les permite justamente el ingreso, ¿no? Bueno, nosotras desde la Dirección de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social Nacional justamente hacemos un poco, trabajamos sobre esa confluencia digamos, de estos paradigmas que vienen a traer, por un lado, las organizaciones que forman parte de los movimientos sociales, como el movimiento feminista, respecto de los debates sobre el cuidado en nuestro país y en la región, y cómo esa intersección entre, digamos, aquellas mujeres que justamente no tienen acceso o no tuvieron acceso a un trabajo con garantía de derechos, les resulta más difícil justamente poder, digamos, no solamente prescindir de los cuidados, sino el hecho de no poder prescindir de los cuidados como círculo poco virtuoso, nuevamente les impide acceder a un trabajo con garantía de derechos, ¿no? Digamos, no pueden resolver aquella fórmula de la conciliación entre el trabajo y el cuidado, y se les impone el cuidado por sobre el trabajo, o tenemos que poder comprender que aquello que hacen es trabajo, justamente. Nosotras a todo ese, digamos,
universo de trabajadoras de la economía popular, de las organizaciones que sostienen prácticas de cuidado comunitario, las nominamos de cuidado comunitario justamente, porque entendemos que primero que describen la realidad más dura de nuestro país, describen el nudo de la desigualdad de nuestro país, que son aquellas compañeras que son los rostros de las cifras más duras de nuestro país, de la desocupación, de la indigencia, de la subocupación. Pero a la vez que decimos esto, también nos parece que es muy importante poner en valor lo virtuoso que es que esas mujeres no resuelvan sus necesidades concretas individualmente, sino que a la vez que resuelven sus necesidades concretas individualmente, lo resuelven para un conjunto de familias, lo resuelven comunitariamente, y así le buscan, de algún modo, burlan, y esto lo digo con cierta voluntad de construir cierta épica de esto, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, no hay que construir un romanticismo de esto, y estamos de acuerdo, ojalá podamos construir la mejor política pública para que los cuidados se desfeminicen, pero lo cierto es que me parece que hay que poner en valor que estas mujeres burlan cotidianamente un sistema de patrones culturales individualistas a la hora de dar respuestas a sus propias problemáticas, ¿no? Y que construyen comunidad justamente como quien habla de la metáfora de los agujeros en el queso, ¿no? Digamos que en el marco de un sistema económico que se le impone, van construyendo espacios en los cuales resuelven colectivamente. Hace muy poquito se oficializaron o se contaron, se mostraron los datos del RENATEP, que fue justamente una medición que impulsó la Secretaría de Economía Social justamente para dar cuenta de este universo de trabajadores y trabajadoras que forman parte de la economía popular. Allí están las trabajadoras que se llaman del cuidado, que se llaman las trabajadoras sociocomunitarias, que llevan adelante un montón de trabajos cotidianos en los territorios que tienen que ver con la promoción comunitaria de la salud, con la promoción del género o la erradicación de las situaciones de violencia de género, con el trabajo sociocomunitario de comedores y merenderos, con el cuidado de las infancias, con el cuidado de las juventudes, con el cuidado de las personas mayores, digamos, un montón de prácticas que son muy amplias respecto de la mirada que uno puede construir si tiene una mirada atenta a lo que ocurre en territorio respecto de los cuidados comunitarios y no replica esquemas que por ejemplo, que hemos leído respecto de Uruguay, que bueno, tanto a Laura como tantas otras compañeras que han escrito mucho respecto de sistemas que se construyen en otros países donde el formato de los cuidados habla estrictamente de 4 poblaciones, que son infancias, personas mayores, trabajadoras y personas con discapacidad, ¿no? Si uno está atenta a lo que ocurre efectivamente en el territorio, uno observa que hay un montón de prácticas y de trabajos vinculados a los cuidados comunitarios que son mucho más amplios y que me parece que es importante ponerle un ojo. En estos datos que lanzó el RENATEP, que ya se inscribieron 2 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, el 57% de esos trabajadores y trabajadoras son mujeres. Y eso también imprime una realidad respecto de cómo nuestros compañeros del día, Sonia Lombardo y otros compañeros que contaron de la medición que lanzó la Secretaría, contaban cómo la comparación con el trabajo formal tiene a un porcentaje mucho más chico de mujeres, ¿no? El 30% del trabajo formal ocupamos las mujeres, sin embargo, el trabajo no formal, el trabajo sin derechos, lo ocupamos en un 57%, y me parece que es muy válida esa comparación, porque justamente habla de las brechas de desigualdad que vivimos, que transitamos cotidianamente las mujeres, y que en este contexto implicó que la crisis nos impacte más fuertemente, ¿no? Porque hemos visto también que las cifras vinculadas a la encuesta permanente de hogares el año pasado decía que
el 4% digamos, que había aumentado la desocupación para las mujeres en un 4%, pero que si veíamos a las mujeres más jóvenes, la desocupación había aumentado en un 10%, ¿no? Entonces, digamos, esto seguramente tenga que ver con que en aquella pregunta cotidiana que se les impone muchas veces a las mujeres respecto de si mantener el trabajo, si mantener esta changa, si sostener este laburo, o cuidar, si pueden resolver los cuidados de otra manera, si pudieron durante la pandemia resolver los cuidados de alguna manera, de modo de poder mantener esos esquemas laborales, o si justamente, como la pandemia implicó, por ejemplo, que una institución como es la escuela, que históricamente cuida y educa, tenga que mantenerse de manera remota, eso impactó más sobre las espaldas de las mujeres y eso generó que justamente tuvieran que, digamos, tomar definiciones en esta coyuntura que implicó justamente ampliar los márgenes de desocupación de las mujeres y en particular más de las mujeres jóvenes, ¿no? Ampliando las brechas de género que bueno, que si bien, digamos, durante este año vimos que los indicadores mejoraron un poquito, estos indicadores de algún modo se mantienen, con lo cual da cuenta de lo difícil que es revertir este tipo de situaciones. También me parece importante contarles que bueno, que justamente estas organizaciones han realizado encuestas educativas a lo largo y a lo ancho del país durante febrero y durante marzo, que esas encuestas han arrojado datos bueno, que también, digamos, interpelan al Estado en garantizar la educación de manera remota, bueno, que justamente en la mayoría de los casos, primero, una de las primeros datos que son importantes recoger es que justamente lo que responden las familias a la pregunta de con quién hacen las tareas o cómo se desarrollan las tareas es la necesidad de otra persona para sostener esa tarea. O sea que, digamos, lógicamente, digamos, es necesaria una apoyatura que también como resultado de las encuestas las familias respondieron que en su mayoría recae sobre la madre, pero bueno, dos cuestiones, ¿no? La necesidad de una apoyatura de otra persona que esté acompañando a la persona, a los hijos, a las hijas, a los chicos, a las chicas que tienen que desarrollar la tarea y cómo eso recae en su mayoría en las madres, ¿no? Y luego todas las cuestiones que tienen que ver con el soporte tecnológico, que bueno, que es la nueva infraestructura social que requerimos o que necesitamos en este contexto, que es, bueno, cómo esas familias resolvieron la tarea con un solo celular, teniendo varios hijos, cómo tuvieron que resolverlas con un solo celular, cómo la plataforma más usada, por ejemplo, fue el WhatsApp, digamos, y si bien la plataforma Zoom se remil popularizó, aún así la más utilizada fue el WhatsApp y cómo fue necesario que los educadores, las educadoras se apoyasen en el WhatsApp para poder llegar a los pibes y a las pibas que se habían desvinculado de la escuela, cómo la mayoría de estas familias que respondieron de los barrios populares contestan que tuvieron que usar datos móviles, que no tenían garantía de Wi-Fi ni en las casas, ni en las plazas públicas, ni en las escuelas como soporte. Con lo cual, bueno, nada, datos que interpelan directamente al Estado digamos, a pensar el acceso al derecho a la educación y el derecho a un nuevo derecho que emerge, que es el derecho a la conectividad, en este contexto como soporte para poder garantizar una continuidad pedagógica de manera remota, ¿no? Respecto de las diplomaturas que Maru comentaba al principio y a propósito de la intervención de Esther, que me parece que bueno, que es muy importante sobre las reflexiones que arroja, desde la Secretaría de Economía Social realizamos justamente un cuerpo de diplomaturas que tiene que ver con los cuidados comunitarios justamente. ¿Por qué? Porque me parece importante compartir estas reflexiones respecto de que, bueno, que si bien nosotras no abonamos o no queremos bregar por esa clasificación estereotipada respecto de trabajo productivo y trabajo reproductivo, y criticamos, digamos, esa división
sexual del trabajo en la cual hay algunos trabajos que se jerarquizan al nominar los productivos y hay un grupo de trabajos que se desjerarquizan nominando los reproductivos. Lo cierto es que algunos trabajos generan un producto y ese producto se puede vender y esa venta le da un plus a esos laburantes, ¿no? Entonces, aquel trabajador, aquella trabajadora que percibe el potenciar trabajo, pero luego tiene un producto, por ejemplo, digamos, un producto de gestión menstrual para vender en la feria y eso le genera un ingreso, está en una condición un poquitito mejor que aquellas personas o aquellas trabajadoras centralmente que sostienen un comedor o que sostienen un merendero y que no tienen un producto que, digamos, que les permita un ingreso extra, ¿no? Con lo cual, para mí acá se pone doblemente sobre la mesa esto que decía Esther respecto de la formación. ¿Por qué? Porque si uno observa todos aquellos trabajos fuertemente feminizados, de servicio, como, que son la extensión de los trabajos del cuidado que desarrollamos en nuestras casas, como es la enfermería, la docencia, y uno ve las genealogías de ese tipo de trabajo. En mi caso yo soy docente y digamos, soy militante de la CETERA y también a partir de eso conocí la historia de la CETERA, conocí la historia respecto de que en su origen la CETERA tuvo que dar una fuerte discusión respecto de que no desarrollamos las tareas vinculadas al trabajo de la educación porque por vocación, o no por vocación, sino más bien por sacerdocio o por apostolado, sino más bien la CETERA lo ubicó en los términos del trabajo, ese tipo de trabajos. Vemos cómo, digamos, las formaciones en ese tipo de trabajos han servido para llevar adelante procesos de valorización social de esos mismos trabajos. Digamos, la verdad que encontramos respuestas intuitivas respecto de eso, por supuesto que interpelan directamente al Estado a que esos procesos de valorización social efectivamente sucedan en lo que respecta a el equipamiento, la infraestructura social, la protección social, los derechos, la ampliación de derechos laborales, pero entendemos que para llevar adelante procesos de valorización social de esos trabajos es muy importante la formación. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual los saberes que construyen esas compañeras en el territorio, vinculados a cómo cocinar, vinculados a qué cocinar, vinculados a cómo organizar el trabajo, vinculados a cómo además llevar adelante un proceso productivo respecto de ese trabajo, digamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con esos saberes que se construyen en el ejercicio de ese trabajo, tienen que ingresar a la universidad, tienen que ponerse en valor. Ahí creemos que la universidad tiene un rol fundamental, por supuesto también el sistema educativo en su conjunto, donde entendemos que en tanto esos saberes sean valorados, en tanto esos, digamos, esos saberes formen parte de trayectorias formativas que no solamente mejoren la calidad de vida, las condiciones de vida de cada una de esas trabajadoras en lo individual, sino mejoren las estrategias de los espacios comunitarios en su conjunto, también pueden abonar al debate social respecto de ubicar en los términos del trabajo aquello que es trabajo, ¿no? Porque en definitiva es una cuestión de disputa política lo que está en juego, ¿no es cierto? Porque en el sentido que tenemos que poder, digamos, que al momento hay grandes porciones de la población que no consideran que eso es trabajo, ¿no? Digamos, lo vemos cotidianamente, incluso en los titulares de los diarios, ¿no? Cuando se habla de ellas o de ellos, de choriplaneros, digamos. Poder ubicar en los términos de trabajo en las actividades que desarrollan estas compañeras, no es solamente, digamos, tiene que ser un proceso social, digamos. Con lo cual me parece que es fundamental poder repensar estos procesos de valorización social en el marco de políticas públicas digamos, que piensan la justicia social digamos, tratando de abonar al cierre de esas brechas de género, ¿no? Y tratando de actualizar ese legado de justicia social, digamos, recogiendo que no es lo mismo, no fue lo mismo, o no es lo mismo, digamos, pensar
la política social en este contexto donde sabemos que hay brechas de género que reducir, que las crisis impactan más sobre las mujeres, que las cifras más duras pesan más sobre las compañeras, y donde no podemos dar las mismas respuestas que en el siglo anterior, ¿no? Tenemos que pensar nuevas respuestas que puedan actualizar políticas públicas en los términos de la justicia social, cerrando las brechas de género. Así que bueno, creo que ahí completé los 3 minutos que me quedaban y bueno, quedo a disposición de preguntas, intervenciones. Buenísimo, Carolina, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí abrimos a preguntas o comentarios que quieran hacer, pueden levantar el micrófono o si no a través del chat. Sí, volvemos a agradecerles a las 3, súper interesantes las intervenciones. Y bueno, abrimos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Maru, había levantado la mano, ¿puedo hablar? Ay, sí, perdón, Laura, pensé que estabas aplaudiendo. Bueno, bajo la mano. Bueno, No, muchísimas gracias perdón. a las 3 por las muy interesantes exposiciones. Creo que tomaron los temas centrales. Algunas reacciones, un poco recuperando con Claudia Jacinto, hemos tenido la linda oportunidad de trabajar lo que ella presentó en la primera parte, en algún momento de compartir las presentaciones de ese proyecto, que a mí me pareció sumamente interesante por los puntos que ponía. Recuerdo que Claudia siempre tenía cierto temor para hablar los temas de género y la verdad que han logrado captar unos temas con una fineza de investigación. Bueno, sin duda vos sos nuestra gran referente en estos temas de trabajo y eso se refleja, por lo tanto creo que es muy rico. Pero parte de las problemáticas que vos planteabas en esta agenda pública y los problemas que luego las mujeres no levantaban como demandas concretas en términos tanto para su formación como para resolver la posibilidad de accesibilidad, es quizás lo que se había verificado en la década de los, básicamente los 90, en los 80 es el gran cambio de agenda en la región de la incorporación masiva de las mujeres en el mercado de trabajo. Y en los 90 es donde ya más se consolida y ya no es como un ejército de reserva, sino que ya entran claramente en el mercado de trabajo. Y allí los estudios cualitativos que había en América Latina mostraban, eran mujeres de sectores medios, con otros niveles educativos de lo que ustedes captan a nivel de secundario, pero ahí lo que se mostraba centralmente es lo que vos estás recuperando ahora, lo que surge en la investigación del 2017 que ustedes llevaron adelante, porque era centralmente que las mujeres en los años 90 habían resignado las condiciones de trabajo por garantizarse el ingreso. Es decir, todo lo que eran los arreglos o los acuerdos de conciliación trabajo-familia, los acuerdos de división sexual intrahogar, inclusive las condiciones de trabajo, quedaban en un segundo plano porque lo que querían era garantizar esa presencia dentro del mercado de trabajo, y luego después esto se va resignificando y empiezan con otras demandas, ¿no? Y quizás ese momento inicial recupera en esto que resulta paradojal, es decir, hay una agenda y por otro lado ni siquiera hay una evaluación en esa línea. Y eso me parece como súper valioso en términos, porque lo cruzaría con lo que planteaba Carolina en relación, y ahí me generó mucha sorpresa quizás Carolina, luego de ya un año y pico de tus funciones en el ministerio, que tenés otra visión a lo que vos planteabas, quizás en tu libro de No es amor, es trabajo, sino que te has involucrado quizás en otra mirada respecto a el valor de los cuidados y las prácticas de los cuidados, particularmente de la mano de los movimientos, ¿no? Esto que Claudia planteaba, digo, todas situaciones que eran preexistentes a la pandemia, y en todo caso a mí me gustó mucho la pregunta de Claudia respecto a esta paradoja entre productividad y esencialidad. Y en realidad los trabajos de cuidado nunca dejaron de ser esenciales. En todo caso siguen siendo esenciales y esta economía no monetaria es la que está garantizando toda esta crisis. Pero de todas maneras, ese concepto de esencialidad, al año de la pandemia, al año de la cuarentena, que nadie, ni sectores medios, ni sectores populares pueden invisibilizarlos más,
ya no los pueden invisibilizar más, se han hecho visibles, y esto es lo que contribuye, ese es el cambio de escenario de la pandemia. Las situaciones son las mismas, la mayor carga de las mujeres en tareas escolares, esa situación en realidad los datos previos que teníamos son los mismos, la distribución del tiempo es más o menos la misma, siempre concentrada en mujeres, la diferencia es la visibilidad pública e interna en los hogares. En todo caso, no se avanza en la distribución, al menos lo que nosotros tenemos medido, no avanzamos en distribución, pero sí en que se haya hecho visible. Y de hecho el concepto de cuidados es el gran concepto de la pandemia, en todo su matriz polisémica. Pero entonces ahí lo que me parece interesante de debatir, conjugando las dos presentaciones, y tiene que ver también con lo que planteaba Esther respecto a programas previos, y esta lógica histórica de lo que en muchas investigaciones, Pilar hablaba hace muchos años de las capas tectónicas en las cuales se van distribuyendo los programas. La pregunta que quiero hilar en las tres exposiciones tiene que ver con la invitación que era para debatir estos temas. Y entonces lo que me parece preocupante, y vuelvo a esta gran invitación que nos hace Claudia sobre productividad y esencialismo, porque si no se ve el carácter, y me llamó un poco la atención quizás lo que Carolina marcaba sobre no jerarquizar entre trabajo productivo y reproductivo. Bueno, eso ya el feminismo hace tiempo que evolucionó hacia la economía del cuidado y hacia marcar todo el valor de trabajo y de producción de valor económico. De hecho, es muy interesante que el escenario que marca el Ministerio de Economía, la División de Igualdad de Género, para el escenario post-pandémico, es todavía mayor compromiso del PBI del trabajo de cuidados que hay actualmente. Pre-pandemia marcan un 15%, en pandemia 22%, y post-pandemia casi un 23% son las estimaciones que están haciendo. Por lo tanto, allí tenemos claramente el valor económico. Entonces, se puede pensar en nuevas, el concepto de economía del cuidado, otras líneas, trabajar en otra dinámica, la institucionalidad que se ha creado con las mesas interinstitucional de cuidados, con el proyecto de creación de un sistema nacional de cuidados también, que está en este momento en discusión en la agenda local. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos que ese trabajo esencial, ese trabajo que contribuye al valor económico, que está sobregirado en las mujeres, en el caso del cuidado, pero también hacia todas las otras profesiones o líneas de formaciones profesional, cómo hacemos para que ingrese, o en términos de remuneración, en términos de jerarquización social, que todavía no lo está, que sea visible no quiere decir que esté jerarquizado socialmente, que esté aceptado, ni mucho menos que esté distribuido al interior de los hogares. Entonces la pregunta tiene que ver, a las tres, y no solamente tomando los cuidados, vuelvo hacia tanto los temas que plantearon también Claudia y Esther. ¿Cómo hacemos para salir de esta trampa? Podríamos decir que es casi la brecha del escenario post-pandemia que vamos a tener. Si se va a superar la esencialidad y pensar nuevas lógicas de productividad en una economía absolutamente compleja, en unas instituciones devastadas, porque nos van a quedar todavía más, no sé si es un poco extremo mi concepto de devastado, pero en todo caso, instituciones mucho más frágiles de lo que ya eran frágiles anteriormente, y quiero pensar un escenario de post-pandemia, lejos de romantizarlo, un escenario de post-pandemia que podamos reconstruir esas lógicas. ¿Y dónde piensan? Digo, yo estoy especulando, obvio que tampoco tenemos la respuesta, pero me encantaría escucharlas de cómo pensamos salir de esta tensión que marcaba, o de estas preguntas. Productividad, y esto necesitamos reforzar formación profesional, necesitamos jerarquización social, necesitamos empoderamiento de las mujeres, que también se hacía mucha mención en el panel, empoderamiento de las mujeres para que sean activamente sujetas titulares de derechos, necesitamos que los varones se hagan cargo de las actividades de cuidados, necesitamos que las personas con discapacidad también les permitamos cuidar o realizar trabajos esenciales y no ser sujetos titulares. Digo, hay un montón de preguntas asociadas a esta tensión que me parece que el escenario post-pandemia lo va a traer. Probablemente fui enredada al tratar de ordenar en una síntesis, pero me parece que esta tensión de escenarios me encantaría si podemos debatir en eso. Gracias. Buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si podemos dar unos minutitos para que las expositoras puedan
hacer algún aporte más en relación a lo que planteó Laura. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quizás me quedé con esto que planteaba Esther, en realidad las tres, porque un poco el tema de lo que queríamos plantear con este seminario era las claves interpretativas para la formación para el trabajo. Me gustó esto que decía Esther de no pensarlo tanto en la coyuntura, sino más como desafíos, que es lo que decía Laura también, ¿no? La pospandemia, qué va a pasar con esta formación para el trabajo. Y también pensando en este sujeto pedagógico, ¿no? Claudia planteaba desde la formación de escuela secundaria y formación profesional. Después Esther lo retomaba desde la educación de jóvenes y adultos y adultas, y Carolina desde el ministerio con estas diplomaturas en relación a cuidados, a discapacidad, y estas articulaciones o redes. Me parece que, no sé si es una pregunta y comentario, ¿no? En la importancia de las redes, no solo interinstitucionales, sino también a nivel comunitario, que planteaba Caro. Porque si no, volviendo a lo que decía Esther, parece que es el Ministerio de Educación solamente el que tiene la potestad de ofrecer propuestas educativas, y si bien por supuesto tiene que acreditar, también aparecen otros actores como las universidades, en el caso de estas acreditaciones de las diplomaturas o digamos cursos de pregrado, que me parece que impactan en lo que planteaba Claudia al principio de estas trayectorias, ¿no? En términos de sujetos, de cómo, digamos, estas propuestas educativas también hacen repensar estas posiciones, tanto sociales como de géneros. Digo, la posibilidad de, lo que decía Claudia, ¿no? Bueno, cursan algunas propuestas que tienen que ver con la informática o con saberes asociados a lo masculino, y sin embargo después no hay, digamos, hay proyectos, pero no se pueden concretar o no se pueden pensar y concretar en un trabajo porque piensan que no lo van a poder lograr porque el varón o los varones van a tener cierta prioridad sobre ese trabajo para el cual se están formando. Y después Esther lo plantea con la educación de adultos y Carolina con las diplomaturas. Un poco vuelvo, para no enredarme, pero mi pregunta tiene que ver con esto, un poco con la acreditación. ¿Cómo impacta para ustedes a nivel subjetivo? Y no solo subjetivo, que creo que está claro que, que cumple efectos positivos en las titulares o en las personas que pasan por estas propuestas, sino también cómo podemos lograr que efectivamente se concreten en trabajos para los cuales se formaron. Un poco esa era mi pregunta. Sí, la que quiera, Caro. Yo, si quieren, arriesgo, bueno, algunas reflexiones. No, respecto de esta pregunta o esta nueva dicotomía o grieta que mencionaba Laura respecto de los trabajos productivos esenciales, a propósito de la intervención de Claudia, yo no sé si fui clara con lo que quise decir, pero justamente siendo crítica de esas clasificaciones que ubican a aquellos trabajos productivos en una jerarquía superior respecto de aquellos trabajos que se desarrollan vinculados al cuidado. Lo cierto es que lo que observo en la práctica es que, digamos, para poder tener mayor reconocimiento económico producto de esos trabajos, eso interpela directamente al Estado a resolverlo, y primeramente al Estado con la ambición, si se quiere, de que sea el Estado también quien genere los marcos regulatorios para que el ámbito privado también lo reconozca en los mismos términos, ¿no? Pero a lo que voy es que tiene mayor dependencia del Estado para que estos procesos de valorización se efectivicen, ¿no? En el sentido de que justamente como los servicios esenciales que implican el cuidado de personas, justamente no generan valor de por sí en la realidad que vivimos, sino que tenemos que construir la realidad en la cual sea el Estado los ponga en valor
Y cuando me refiero a valor, no digo valor social únicamente, sino valor económico, ¿no? Porque, digamos, el movimiento feminista reconoce, digamos, es cierto que la Dirección de Cuidados, la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Economía, digamos, estimó cuánto del PBI tiene participación, digamos, el cuidado. Lo cierto es que eso no lo observa en el bolsillo cualquier mujer que trabaja cotidianamente en los cuidados. Entonces, hasta el mismo estudio forma parte de un granito de arena que impulsamos muchas compañeras para que esto efectivamente sea así en el proceso social que entendemos que encaramos justamente, digamos, y que al menos no pasó invisiblemente, digamos, los cuidados en el marco de la pandemia, ¿no? Pero bueno, digamos, también me parece muy, muy importante mencionar que a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, Alberto Fernández también reconoció como trabajo esencial el trabajo de las sociocomunitarias. Eso también me parece que es muy importante y que fue un hito que se haya reconocido en carácter de esencial el trabajo que desarrollaron trabajadoras que sostuvieron comedores y merenderos y que garantizaron la asistencia alimentaria a millones de compatriotas, y que, digamos, que me parece que bueno, digamos, depende de definiciones de Estado, de que estos trabajos vinculados al cuidado tengan un valor económico también, a la par de que esas definiciones no se toman de un repollo, sino que hay que empujar esos debates para que efectivamente sean así. Y que, digamos, por supuesto, luego, digamos, a mi modo de ver también, digamos, esos debates también tienen que interpelar una transformación cultural en la cual podamos pensar que los cuidados tienen una responsabilidad social, que es del Estado, que es del conjunto de la sociedad, que es del ámbito privado, que es de nuestras parejas, que es de nuestros compañeros, que es de los varones también, ¿no? Pero me refiero que, digamos, cuando yo volvía sobre lo productivo y lo no productivo, no es para fortalecer esa clasificación, sino más bien para reconocer que, digamos, que es muy importante para que eso sea percibido en el bolsillo de las compañeras, definiciones de Estado que así lo acrediten, que así lo planteen, y que eso no surge de un repollo, sino que hay que empujar esos escenarios. Esos escenarios se empujan, por ejemplo, construyendo diplomaturas en las cuales las compañeras puedan acreditar saberes universitarios en los cuales, digamos, se formen, digamos, en los saberes que ellas mismas construyen en el territorio, ¿no? Que sean validados por las universidades los saberes que ellas construyen en el territorio. Digamos, esos escenarios obviamente se construyen también con estudios y estimaciones como el que impulsó la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Economía, y bueno, con todos los escenarios que vamos construyendo también desde el movimiento feminista. Gracias, Caro. Esther o Claudia, ya nos excedimos un poco del tiempo, pero podemos cerrar. Sí. No, nada, yo la verdad es que me encantó esta idea de paradoja entre productividad y esencialidad. Digo, no lo tenía pensado así, no lo tenía pensado, y me parece que es interesante, retomando un poco lo que decía Claudia al plantearlo y lo que decía Caro recién, pensarlo en términos de poner en discusión qué es el trabajo en estos escenarios de un capitalismo absolutamente diferente, o por lo menos con características diferentes a lo que podemos decir que es lo que se vino conociendo, digamos. Y me parece que esto de la productividad y la esencialidad, nada, me deja pensando un poco más en lo que yo estaba planteando respecto de qué saberes, ¿no? Y de qué formación hay que plantearse como desafío en relación al mundo del trabajo y desde lo que es la educación. A mí me queda como una pregunta para mí para seguir pensando, me lo llevo pero como una perlita de ahora seguir pensando en esto. Y respecto de lo que decías vos, Maru, nada, me parece que el tema de la acreditación es algo subjetivo, pero además es algo real, ¿no? Todos sabemos que la gente
y los que trabajamos en educación de adultos sabemos lo que significa para un adulto acreditar un nivel educativo. O sea, no tengo ninguna duda de lo que le significa en términos personales, familiares y laborales. O sea, no hay ninguna duda en relación a eso. Me parece que no es una cuestión entre lo subjetivo y, y lo instrumental, sino que me parece que tiene que ver con restitución de derechos, o sea, así de básico, tal vez dicho, restitución de derechos, y como decimos siempre, que la educación es una llave para otros derechos también, ¿no? Entre ellos el trabajo. Sí creo, y recupero lo que acaba de decir Caro respecto del lugar del Estado. A mí me parece que al Estado hay que interpelarlo. Muchas veces uno puede estar más cerca o menos cerca de lo que es una gestión política, pero dormirse en estoy cerca de una gestión ideológicamente, ¿no? Trae las consecuencias que trae después cuando esta gestión termina o se cae o lo que fuera, ¿no? A mí me parece que al Estado hay que estar interpelándolo siempre, por más lejanía o cercanía que estén las organizaciones sociales, los sindicatos. Me parece que no hay que dejar de mirar al Estado como alguien al que hay que estar, más allá de esperando estos marcos regulatorios que se mencionaron y demás, hay que estar interpelándolo respecto de la direccionalidad de las políticas. Bueno, Caro está en el Ministerio de Desarrollo Social, mis ex colegas de trabajo están en el Ministerio de Trabajo y de Educación, y sabemos que, está bien, la pandemia nos puso en una especie de freezer respecto de algunos espacios de la política pública. No voy a hablar de educación porque ahí me sale un enojo particular respecto del Ministerio de la Sugerencia, pero sí me parece, me parece que no hay posibilidad de dejar todo en manos del Estado, ni en todo en manos de las organizaciones, pero sí que permanentemente hay que estar mirando al Estado y marcando cuestiones, o sea, no solo de formación, yo porque me engancho mucho en esto, claramente, pero me parece que en todo sentido hay que fortalecer al Estado desde la mirada permanente, y las organizaciones desde el lugar que les toca, que no necesariamente es Estado, sí es sociedad civil, si le queremos poner así. Me quedo pensando en la productividad y la esencialidad en esta paradoja, me encantó, así que ya tengo que pensar. Bueno, no es que no tenían que pensar, disculpe, pero bueno. Gracias, Esther. Sí. Bueno, yo un breve comentario, muy sugerente en las preguntas y también las intervenciones de Caro y Esther, me encantó escucharlas. Por ahí alguna clave, la verdad es que, bueno, como decía, las tengo como preguntas, ¿no? ¿Alguna clave en torno a lo que decías, Maru, del concepto de trayectorias en términos de un camino de aprendizaje formal, informal, no formal, ¿no? Creo que ahí hay una de las claves, por un lado de resignificación de experiencias. Comparto totalmente lo que decían Caro y Esther en términos del reconocimiento de los saberes que se construyen en el trabajo. Creo que una vuelta de plus en eso, que lo he visto mucho por ahí en el trabajo con jóvenes, para bien y para mal, es la reflexión colectiva sobre eso. O sea, reconocer los saberes que uno genera en el trabajo, no es solo un reconocimiento del otro en vinculación a un programa de estudio o unas metas, sino también es una reflexión colectiva sobre el espacio de trabajo y sobre los saberes que colectivamente construyen los trabajadores y trabajadoras. Creo que ahí ese es un espacio que en algunos casos funciona muy bien, o lo he visto funcionar muy bien, en espacios de formación también, ¿no? Para decirlo en concreto. Si un joven hace una práctica en un lugar de trabajo y se queda solo con eso, aprende, o con su tutor, aprende mucho menos que si hay un espacio reflexivo y crítico semanal donde 20 jóvenes que participan en diferentes espacios de trabajo ponen en conjunto sus experiencias. Entonces,
Eso por un lado, y después, por supuesto, las experiencias colectivas en sí mismas, ¿no? Como espacios de aprendizaje, hasta incluso en algunas de las formas de gestión de las propias empresas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que el tema de la acreditación de saberes tiene el efecto que decía Esther, o sea, por un impacto subjetivo muy fuerte, pero al mismo tiempo un difícil reconocimiento muchas veces en el mundo del trabajo. O sea, así como Esther planteaba esta formación un poco precaria que hemos venido arrastrando de diferentes programas sociales de formación, también es cierto que si no lo ponemos, por ejemplo, hay 220.000 trabajadores cuyos saberes fueron certificados en el Ministerio de Trabajo, a través de los mecanismos del Ministerio de Trabajo entre el 2003 y el 2015. A mí fue un número, cuando lo vi me sorprendió totalmente. Pero si no ponemos eso al servicio del reconocimiento social, que tendría que ver con el salario incluso, o sea, no hemos podido todavía avanzar lo suficiente, por ejemplo, para que en los convenios colectivos de trabajo esto después sea reconocido, reconocido monetariamente. Entonces, ahí, y el convenio colectivo de trabajo es un espacio de trabajo tripartito, donde está el Estado, los otros actores sociales, y no se ha podido avanzar en eso. Entonces, bueno, es una disputa de poderes, ¿no? Y finalmente una última reflexión tiene que ver con lo difícil que es mover estos temas, ¿no? Entiendo que una de las políticas más fuertes entre los países europeos que han logrado el reconocimiento de la mujer en el mercado de trabajo son las políticas vinculadas al cuidado de los niños pequeños, ¿no? Solamente cuando se obliga a que se reparta el tiempo durante el primer año de vida, países como Alemania, Dinamarca, los nórdicos, consiguen que no sea opcional y que no sea entonces, si es opcional, es la mujer la que se queda. Solamente cuando obligan a que sea 6 meses del hombre, 6 meses de la mujer, es cuando esto impacta positivamente hacia el mercado de trabajo. Entonces, ese tipo de medidas que son fuertes, ¿no? Porque además estamos hablando de 3 días que hoy tenemos para el hombre y, no sé, y 3 meses o 6 para las mujeres, bueno, que mueven los cimientos de la sociedad, es lo que finalmente, más allá de estructuras de cuidado públicas que tienen estos países desarrollados, lo que ha logrado una cierta igualación de la situación de la mujer en el mercado de trabajo. Entonces, bueno, son construcciones. Lo que pasa es que yo creo que todos estos diálogos y el reconocimiento de todas estas cosas, uno después, digamos, algo así como la militancia de estos temas, diría, en espacios académicos, políticos, en todo tipo de espacios, es lo que va moviendo de alguna manera las estructuras, ¿no? Entonces, develarlo, por ejemplo, quienes desde la investigación, como nosotras, las investigadoras, Esther, Laura, en fin, todo el equipo, tratamos de hacer, que es al mismo tiempo incidir en el Estado, en la política pública, o en el debate al menos, entre actores, creo que de a poco se va construyendo, ¿no? Y que, bueno, obviamente cuando los temas ganan la calle y ganan las redes, se instalan de otra manera. Entonces ahí también creo que por ahí tenemos desafíos también nosotras en nuestras formas de discutir más allá del mundo académico o de interlocutores estatales, ¿no? Buenísimo, Claudia, muchísimas gracias. Caro, no sé si vos querías decir algo, no entendí, perdón. Así ya cerramos. No, me parecía importante aclarar que cuando yo mencioné que Alberto Fernández planteó que el trabajo de las sociocomunitarias es un trabajo esencial, eso implicó una bonificación en términos salariales y actualmente la incorporación de esas trabajadoras en el esquema de vacunación. Eso me parece que es importante mencionarlo.
Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces damos por cerrado este seminario. Nos extendimos un poquito, pero porque estuvo sumamente interesante. Les agradezco muchísimo tanto a Carolina, Esther y a Claudia, que apenas les propusimos trabajar este tema desde el DSPP, nos dijeron que sí, y estaban muy predispuestas a hacerlo en cuanto a día, horario, así que súper agradecidas con las intervenciones. Y bueno, y esperamos encontrarnos próximamente en algún otro seminario. Así que bueno, muchas gracias a todos y al equipo de SPP por estar presente, y a Laura y Claudia del Gioja, como siempre, por prestarnos esta atención. Luego les vamos a pasar el enlace para que lo podamos difundir, porque fue un encuentro súper rico y para aportar al debate, como decía Claudia recién. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Chao, buenas tardes a todas. Chao, gracias. Gracias, compañeras. Nos gracias. vemos. Gracias, Laura, Maru, muchas gracias, compañeras. Gracias a vos, Caro. Por Muchas favor. gracias a todos. Gracias.